recepción, acogida de nuestra pequeña Sara, le dije a Isa, ¿qué tal si pasamos los tres? Pero está durmiendo, ¿verdad? Está allá atrás, en su carrito durmiendo y la despertaríamos. Entonces ya más adelante la podéis conocer. Y sí quería decir eso, que estamos muy felices de estar nuevamente en casa. Estamos muy felices. Sabemos que habéis estado muy bien cuidados, que hay un pastor en la iglesia que es el Señor Jesús, ¿verdad? Y después hay pastorcillos. Y también quería que en esta ocasión pudiéramos dar gracias a Dios por nuestros responsables, los líderes de distintos grupos de hogar, de ministerio. Damos gracias a Dios por ellos, ¿verdad? La Biblia nos enseña a honrarlos, a agradecer, y durante este tiempo nosotros también descansábamos muy bien, porque sabíamos que estabais en manos del Señor, ¿verdad? Que usa a los distintos pastorcillos, a las personas que se ponen al servicio de los demás, ¿sí? Y la cultura de la honra es importante. Entonces no dejes de orar. No dejes de orar por tus pastores, por tus líderes, por las personas que se preocupan y te cuidan, porque son un regalo de Dios para tu vida. ¿Sí? Como sabéis, estos días ha tenido lugar el campamento de jóvenes. Isa y yo nos colamos ayer en un ratito. Pudimos estar compartiendo un momento de celebración, de culto, de palabra, de adoración y también de comida. Y después ya de la comida nos tuvimos que ir. Y me gustaría que pudieran estar pasando, en principio Silvana, ¿sí? Para dar un pequeño testimonio, una pequeña palabra antes de entrar en la palabra. Y también me parece que alguien más, allá atrás o no, ¿sí? Para compartir un pequeño testimonio de lo que el Señor ha estado haciendo. ¿Sí? Sí, Génesis se anima. Ahí vi una pastorcilla. No, mujer, hazlo tú. Brian está con el nene. Entonces me gustaría que estas dos hermanitas nuestras pudieran estar compartiendo un poquito lo que entienden que el Señor ha estado haciendo en ellas, pero también en los jóvenes de nuestra iglesia. Muchos no están aquí, supongo, por resaca espiritual, porque están muy cansados, ¿verdad?, de haberlo dado todo me imagino que ha sido un tiempo muy intenso, pero ya sí que representativamente pueden compartir un poquito de lo que ha supuesto para ellos. Entonces me gustaría escucharlas también con vosotros. Hablar más. Bueno, yo no estuve mucho tiempo, yo estuve solamente el sábado y bueno, lo que vi en los chicos fueron muchos de aquí, fuimos 10 personas y si no están es porque acaba de acabar el campo hace nada, o sea, hasta ahora seguían allí y ha sido un tiempo súper bonito. Ayer estuvieron hasta las 3 de la mañana siendo ministrados, súper tarde y ha sido un tiempo muy especial donde se han tratado muchos temas importantes para los chicos, donde han podido crear vínculos, donde también se han divertido, donde han creado relaciones y donde el Señor ha estado haciendo cosas en ellos, ¿no? Y bueno, ahora ella sí que puede hablar más de su experiencia, que ha estado en el campo casi completo, así que te escuchamos. Bueno, pues el título del campo era Shine, ¿no? En inglés, que significa brillar. Yo ahora mismo estaba buscando el significado. ¿Qué significa? Dicho de un cuerpo, emitir o reflejar la luz. Y nada, el pastor que nos ha estado ministrando era joven como nosotros, pero un poquito más mayor, tenía 30 y algo, ya 4 hijos, tenía esposa y todo, pero él fue con un corazón muy temeroso, ¿no? Porque queriendo no es una responsabilidad muy grande dar una palabra a las personas jóvenes, ¿no? Pero se mostró ser tal y como es. Yo creo que la clave, ¿no?, es sernos como transparentes, ¿no? Y el Señor ha estado ministrando muchísimo en la vida de nosotros los jóvenes y a través de su transparencia, de su testimonio, que yo creo que es importante, ¿no? Y yo quería dejar un testimonio que él dejó ayer que me tocó muchísimo, ¿no? Que él decía que él pasó 10 días, ¿no?, lejos de su casa, porque como podéis saber, él va ministrando en iglesias, ¿no?, en diferentes iglesias, y cada sitio él llegaba y traía como un recuerdo a su hija mayor. Y ese día él llegó y no tenía nada que darle a su hija, ¿no? Entonces se arrodilló y dijo, hija, ven, dame un abrazo. Y se abrazaron. Y la niña, pues, buscando en su bolsillo, ¿no?, lo que le había traído a ella, pero justamente ese día no le trajo nada. Y el Señor habló a su corazón y le dijo, así mismo eres tú, sabes,
porque nosotros solo vamos al Señor buscando algo, y el Señor busca encuentros, busca cosas, como digo, intencionales con nosotros, ¿no? El Señor es alguien, no es algo. El Señor es literalmente alguien. He podido sentir, y muchos de vosotros sabéis cómo llegan a la iglesia y mira cómo estoy. No estoy como tengo que estar, pero el Señor está moldeando, ¿sabes? Y nada, él hablaba de la importancia de que tenemos que valorar también las personas que están al cargo. Es muy importante. Yo también he estado viendo cómo cuidar de las personas es difícil. Muchas de las veces estamos cansados, y aún así damos nuestro tiempo, lo mejor que tenemos de nosotros, para poder servir a otros. Y os animo a vosotros a que también podamos servir y emitir esa luz, ya sea en el trabajo, ya sea con la cajera, con la señorita paseando el coche. Muchas de las veces nuestros hijos no están vinculados en la iglesia por nosotros, porque no emitimos luz en medio de nuestra casa, ¿sabes? Y nada, animar, ya que estoy aquí, con permiso, pastor, os animo que ahí en el fondo hay una librería y puedes comprar un regalo para que puedas bendecir a otros. Y nada, gracias por escucharme. Un terremoto, ha pasado un terremoto. Una revolucionaria, me gusta, me gusta. Gracias por vuestras palabras, por abrir vuestro corazón, gracias, de verdad. Qué bien nos hace, ¿verdad? Nos hace bien escucharnos y saber lo que el Señor está haciendo en la vida de otras personas, a lo mejor en otros espectros generacionales, en hermanos que tenemos muchas veces a nuestro lado, pero no sabemos lo que hay y lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Y es bueno que se abra una ventanita y veamos este torbellino, ¿verdad?, de cosas que el Señor está haciendo en medio de los jóvenes. Y es motivo de alegría para nosotros. Bien, dicho eso, vamos a pasar a la palabra, a compartir la palabra del Señor. Y me gustaría invitaros a abrir vuestras Biblias en el libro de los Salmos, el libro de oración de la Biblia y de la Iglesia, evidentemente, el libro de oración de Jesús, tu libro y mi libro de oración. Salmo capítulo 1. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Salmo capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores o de blasfemos se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Como decimos, el libro de los Salmos es el libro de oración de la Biblia, es el libro de oración de la Iglesia, es tu libro de oración y es mi libro de oración. Ahora bien, hay distintos tipos de oración en el libro de los Salmos. Hay distintos tipos de salmos. Hay salmos de alabanza, de alegría, de celebración. Y es bueno saber que celebrar al Señor, que alegrarnos en el Señor, no está prohibido. Hay algunos cristianos que viven con cierta seriedad, ¿verdad?, su vida, con cierta parquitud. Alegrarnos en el Señor no está prohibido. El libro de los Salmos está lleno de estas experiencias de gozo, de felicidad, de fascinación por el Señor. Hay también salmos de lamento. Entonces las personas que son un poco Mr. Wonderful, ¿verdad? No sé si habéis visto esta película, que todo lo bien bonito, todo lo ven bien, pues también tienen que aprender o tenemos que aprender que hay momentos para lamentarse. Hay momentos donde estar bien es pecado. Donde lo que toca es lamentarse, llorar, expresar esa tristeza, esa angustia ante el Señor. Lamentarse no es murmurar, lamentarse no es quejarse con un corazón agrio y envenenado, ¿se entiende? Pero hay momentos donde un lamento honesto ante Dios, una lágrima honesta, una queja honesta ante Dios, vale más que una gratitud disfrazada y que es impostada, que no es real. Que una sonrisa que no es real.
sabemos a lo que nos referimos, ¿no? Hay también salmos de penitencia. ¿Y cuánto debemos volver a estos salmos, no? Salmos de arrepentimiento, salmos de confesión, el famoso salmo de David, ¿verdad? Donde confiesa su pecado porque sus huesos se están secando, porque su interior se está muriendo, porque ha callado y no ha hablado lo que hay en el interior. Debemos volver a los salmos de arrepentimiento, a los salmos de penitencia. Hay salmos también imprecatorios, son más complejos, ¿verdad? Donde el salmista pide justicia ante las injusticias que se hacen. Ante lo que está mal en el mundo, lo que hace es pedir justicia. Y que se haga justicia a Dios, que esto no quede igual. Que tu rectitud opere allí donde los caminos de los hombres son torcidos y llevan a la muerte. Hay también momentos donde ante las injusticias, como el salmista, tenemos que orar en esta dirección, que se haga tu justicia, que gobiernes de una vez, porque si esto sigue así, acabamos todos muy mal. Y hay salmos mesiánicos que apuntan ¿a quién? Al Señor Jesús, que apuntan a la llegada del Mesías, del rey que iba a gobernar plenamente sobre Israel, de aquel rey que gobierna plenamente sobre la iglesia, y que tú y yo también podemos orar sabiendo que ese rey un día va a volver. ¿Pero qué tipo de salmo es el Salmo 1? ¿Es una alabanza? ¿Qué pensáis? ¿Es imprecatorio? ¿Es de lamento? ¿Es de penitencia? ¿Es mesiánico? No es ninguno de estos tipos, ¿verdad? ¿Qué tipo de salmo es el Salmo 1? ¿Alguien lo sabe? ¿De sabiduría he escuchado? ¿O lo he inventado yo ahora? Es un salmo de sabiduría. El Salmo 1, dicen muchos estudiosos del libro de los Salmos, que es la puerta de entrada a todo el edificio de los Salmos. Si nosotros queremos alabar bien, lamentarnos bien, o pedir arrepentimiento y confesión de pecado bien, pedir justicia ante el mal bien, y si nosotros queremos entender quién es este Señor que viene, tenemos que pasar por la puerta del Salmo 1. El Salmo 1 nos enseña a crecer en sabiduría. Un autor del siglo I, un padre de la iglesia, decía, es la base que sustenta a todo el edificio. Y podemos pensarlo así, puedes pensar en el Salmo 1 como el cimiento. ¿Qué pasa si no hay cimiento en una casa? Se cae todo lo demás. Cada vez que leamos los salmos, cada vez que acudamos en esta búsqueda de adoración, de alabanza, de confesión de pecado, de petición de justicia, debemos pasar previamente por el Salmo 1. El Salmo 1 tiene un lugar fundamental en la vida de un cristiano. Nosotros no podemos crecer en nuestra vida de oración, en nuestra relación de intimidad con Dios, si no es pasando por el Salmo primero. Jesús vivió el Salmo primero. Es más, muchos estudiosos dicen que el justo, que se menciona en este Salmo, el único justo, es precisamente Jesús. Muchos dicen que el árbol verdadero, frente al tamo que se lo lleva el viento, es Jesús. Y mi pregunta es la siguiente, ¿cuántos no queremos vivir una vida sabia? ¿Cuántos necesitamos más sabiduría? ¿Te has hecho esta pregunta? Yo la necesito urgentemente. Sin embargo, puede que al leer el Salmo, esa parte cínica de ti, irónica, aparezca como una vocecita, ¿verdad? Y te pregunte, ¿no es el Salmo 1 demasiado bonito para ser cierto? ¿Será que es posible realmente vivir el Salmo 1? Porque seamos honestos, ¿qué te dice tu experiencia de vida? ¿Vives el Salmo 1? ¿O conoces de memoria el Salmo 1? Porque son cosas distintas. Muchos de nosotros conocemos el Salmo 1, muchos de nosotros conocemos la oración del Padre Nuestro. Algo bien distinto es poder decir que el Salmo 1 es una experiencia para mí real.
muchas veces convivimos con la apatía espiritual, con la inconstancia, con la desorientación. No sabemos de dónde venimos, a dónde vamos, ni a dónde estamos. Muchas veces convivimos con la frustración. Muchas veces convivimos con la sensación de que no tenemos raíces, de que somos movidos por las circunstancias, por los sentimientos, por los pensamientos. Muchas veces también tenemos la sensación de que no somos como ese árbol que tiene hojas extendidas y da sombra a los demás, ni frutos que alimentan a los demás, sino que somos infértiles, poco poblados, poco serviciales. Muchas veces experimentamos que la vida cristiana no se parece a la de un árbol plantado junto a las corrientes de aguas, sino que más bien se parece a un tamo que se lo lleva el viento, a un polvo, a una paja que se la lleva el viento. ¿Esa es tu experiencia a veces? ¿O es solo la de este pastor? Hay un autor que os invito a leer, se llama Peter Scazzero. Y el libro se titula Espiritualidad emocionalmente sana. Y él cuenta esta experiencia, este testimonio, que voy a leer muy brevemente. Él dice así, presta atención. Fui cristiano durante 22 años. Pero en vez de ser un cristiano de 22 años, era 22 veces un cristiano de un año. Seguía haciendo las mismas cosas una y otra vez. ¿Eres un cristiano de 22 años? ¿O eres 22 veces un cristiano de un año? No sé si se entiende. Sí, ¿verdad? No es tan complejo. Usando las imágenes que nos presenta el Salmo. ¿Somos árboles o somos tamos que arrebata el viento? El Salmo primero es para aquellas personas que quieren ser como árboles plantadas junto a corrientes de las aguas. Es para aquellas personas que quieren tener raíces. El Salmo primero es para aquellas personas que quieren crecer, dar una hoja perenne, que no caiga. Es para aquellas personas que quieren saber quiénes son y que identifican ese quiénes son con el servicio que pueden dar por medio de sus frutos, por medio de la sombra que pueden dar, por medio de la provisión que pueden dar a los demás. Y sobre eso querría que habláramos en esta tarde. El Salmo primero nos presenta dos caminos. Y esto es muy interesante. El Salmo primero empieza así, bienaventurado. Otra palabra que podríamos usar es feliz, pleno, alegre, bienaventurado. ¿Quién quiere ser feliz? Pleno, alegre. Esto es posible, ¿eh? No es imposible. Y Jesús encarna este salmo, ¿verdad? Pues aquellos que quieran ser plenos, felices, bienaventurados, es muy interesante esto. Tienen que saber que hay dos caminos. Hay dos caminos que podemos tomar en la vida. Uno errado, que no nos lleva a esa plenitud, y otro correcto, acertado, que nos lleva a esa plenitud y a esa felicidad. Y esto es fundamental porque es tan importante saber qué caminos tomar en la vida como qué caminos no debemos tomar en la vida. Muchas veces no sabemos exactamente qué es lo que el Señor nos está pidiendo, ¿verdad? Yo me siento así en este momento. No sé exactamente con entendimiento, con claridad sobre situaciones muy concretas qué es lo que el Señor me pide. Pero sí sé qué es lo que el Señor no me pide. Muchas veces no sabemos qué caminos emprender, ¿verdad? ¿Qué pasos dar? ¿En qué dirección movernos?
¿A qué abrir nuestro corazón? No lo sabemos siempre, pero sí sabemos qué pasos no tenemos que dar. ¿Qué hábitos tenemos que cortar inmediatamente? ¿Qué relaciones son muy perjudiciales? Sí sabemos qué caminos no nos llevan a la plenitud que solamente encontramos en Jesús. Entonces, una característica de aquella persona que busca la felicidad plena en el Señor es saber qué caminos no debe seguir recorriendo. Y tú sabes, y si no, pregúntale al Señor, qué caminos debes dejar de transitar. Porque su fin es muerte. Al hombre le parecen rectos. A ti y a mí nos parecen caminos rectos, pero sabemos que su fin es la muerte. Entonces, en la vida cristiana es tan importante avanzar como parar, como retroceder incluso. Hay personas que toman malas decisiones y dicen, bueno, ya me embarqué en esto. Me ato la manta a la cabeza, ¿verdad? Y de aquí adelante asumir las consecuencias. No es necesario. Debemos saber qué caminos hemos emprendido y debemos retroceder si no son caminos que llevan a la vida. Aquí hay una serie de verbos que se están usando en este salmo que son muy metafóricos y que expresan actitudes internas en las personas que se van alejando del camino de Dios. Una persona que no sepa a lo mejor muy bien si el camino que ha emprendido es un camino del Señor o no lo es, puede tener claro que si lo que produce en ella es alejamiento de Dios, no es un camino querido por el Señor. ¿Se entiende? Y fíjate, aquí hay una progresión en este salmo, del movimiento al estancamiento. De una vida que busca caminar, que busca desplazarse, a la vida de una persona que está totalmente sentada, paralizada y estancada. Lo importante, hermanos, en la vida cristiana no es tirar para adelante, no es ir, es saber a dónde estamos yendo. Por eso mi primer pregunta para mí y para ti es, ¿a dónde estás yendo? El camino en el que estás, ¿a dónde te está llevando? ¿Te está llevando a ser una persona que se parece a un árbol con raíces, estable, firme, que da sombra y fruto y todo lo que hace prospera? ¿O te está llevando más bien el viento porque eres el tamo que es llevado por el viento hasta que en un momento cae en algún lugar infértil y no sirve, no da, no fructifica, no da vida? Esa es mi primera pregunta. ¿En qué caminos nos encontramos? Fíjate que esto es sutil. No pasamos de construir una vida como la de un árbol a construir la vida como la de un tamo, la de un pedazo de paja, de golpe. Es sutil, es progresivo. Parece que hay un caminante que se identifica casualmente, anda en consejo. Bienaventurado, feliz el que no anda en consejo. Pero tú y yo podemos de repente empezar a andar en la vida y empezar a escuchar un consejo, ¿verdad? Que es el consejo de los malos. Consejo de los malos. De a lo que llaman malo, a lo que es bueno, y bueno a lo que es malo. Que empiezan a caminar sobre la línea roja. Que empiezan a decir esta frase, yo controlo. Yo lo gestiono a mi manera. Yo conozco mis límites. Yo sobrepaso la línea, pero sé volver, ¿eh? No te preocupes. Cuidado cuando en la vida empezamos a andar y nos acercamos a esa cuerda floja.
a jugar con el pecado, a banalizar la grandeza, el poder de Dios, su santidad, y a usarla a nuestro beneficio. Bueno, yo peco, pero la gracia de Dios no me perdona. Cuidado con abaratar la gracia de Dios que le costó la entrega de su Hijo en la cruz. Y de repente, de ese identificarme, andar en consejo de malos, paso a una rutina que es más habitual, estar en camino de pecadores. De repente ya veo que en mi vida las cosas han cambiado. Ahora ya no solamente escucho, ahora ya estoy en camino de pecadores. Y el pecador, nosotros a veces tenemos una visión muy moralista, ¿no? Juzgamos que el pecador es aquel que no hace lo que debería hacer y lo que es correcto hacer. No, el pecador es aquel que deja de amar a Dios y a su prójimo. Y el pecador puede ser un cristiano con corbata y la Biblia bajo el brazo, aparentemente. Pero si no ama a Dios y a su prójimo, en su corazón está conviviendo con el pecado. Y de repente en la vida nos encontramos en esas situaciones. Estamos en caminos de pecadores. Estamos caminando en una dirección que no está motivada por el amor a Dios y por el amor al prójimo. Y puede estar motivada por otras cosas, incluso saludables o interesantes, pero no es el amor a Dios y el amor al prójimo. Y la consecuencia de este hábito es que de repente ya nos asociamos. Fíjate cómo dice el texto, dice, se ha sentado. Una versión un poco más popular dice, cultiva amistad con blasfemos. Nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Pablo lo decía, ¿verdad, Timoteo? Ten cuidado de ti mismo. Porque este proceso es gradual, es progresivo y es casi imperceptible. Conocéis el ejemplo, la ilustración de la rana, ¿verdad? Si cogemos una olla, la ponemos sobre un fogón y el agua está fría, podemos meter a una rana, ¿verdad? Encender el fuego y que poco a poco la temperatura empiece a elevarse y la rana, sin darse cuenta de que está en un medio hostil para ella, un agua que empieza a hervir, termina muriendo. Si el agua ya está hirviendo y nosotros tiramos a la rana, ¿qué es lo que hace la rana? Salta de inmediato. Sale mal herida, sale quemada, necesita ir al hospital de las ranas, pero es capaz de identificar que está en un medio que es hostil, agresivo, que va a terminar haciéndole un daño irreparable y matándola. Pero si es progresivo, si los grados van aumentando día tras día, la rana no lo percibe y termina muriendo. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nosotros tenemos que identificar que somos como esa rana? Que no de la noche a la mañana, pero que sí día a día, día tras día, cediendo un día una cosa, cediendo otro día en otra cosa. Hemos terminado en una situación muy peligrosa para nosotros. Ten cuidado de a lo bueno llamarlo malo y a lo malo llamarlo bueno. ¿A qué llamas bueno en tu vida? ¿Qué te causa deleite, placer, alegría? Pregúntate si eso es a lo que Dios también llama bueno. Nuestra oración es que nos gocemos con lo que el Señor se goza, nos alegremos con lo que el Señor se alegra, tengamos placer con lo que el Señor tiene placer, pero no caigamos en alegrarnos, en encontrar plenitud, satisfacción, alegría en aquello en lo que el Señor no encuentra nada de eso. En segundo lugar, ten cuidado con el pecado que puede anidar en tu corazón. Y el pecado es dejar de buscar amar a Dios y amar a tu prójimo. Ten cuidado con hacer de la fe cristiana una religión de normas, de moral, de conducta, de ritos religiosos, de costumbres. Si tu cristianismo no te lleva cada día a amar más
devotamente, más entregadamente a Dios y más a tu prójimo, ten cuidado de ti mismo. Porque a eso la palabra de Dios le llama pecado. Una cosa interesante que decía Silvana es precisamente esto. Muchas veces nosotros buscamos a Dios por lo que esperamos que Dios nos dé. Qué bonito es buscar a Dios sin esperar nada a cambio. Qué bueno sería querer estar con Dios porque es Dios. Y porque no hiciera falta nada más que disfrutar de su presencia. Y cuando amamos de esta forma a Dios, entonces el amor al prójimo es algo que viene dado, porque no es algo que originas tú. Es difícil amar al prójimo, ¿verdad? Es imposible. Es humanamente imposible. Yo no os puedo amar y vosotros a mí tampoco. Es un acto que solamente es posible si Dios habita en nosotros. Es un milagro que nos podamos amar los unos a los otros. Y yo puedo amarte a ti solamente cuando primeramente amo a Dios. Ten cuidado con sentarte en la silla de escarnecedores. Es una palabra un poco extraña, un poco antigua, ¿no? Escarnecedor significa cínico, blasfemo, aquel que sabe cosas sobre Dios, pero que no obedece a Dios. Hay muchas personas que nos pueden hablar de Dios, incluso hablar muy bien de Dios, incluso con mucha información bíblica sobre Dios, pero que hay cinismo en ellos, hay blasfemia, porque es una palabra sobre Dios que no va acompañada de obediencia a Dios, de entrega a Dios, de servicio a Dios. Por eso el Señor también nos advierte, ten cuidado de los blasfemos, de aquellos que rechazan todo el mensaje del Evangelio, que puede que lo conozcan, pero que no lo llegan a vivir. Ahora están de moda los antihéroes, ¿verdad? No sé si sabéis un poco sobre esto. Cuando yo era pequeño íbamos al cine a ver películas sobre héroes. ¿Sí? Ahora se va al cine a ver películas sobre villanos. Yo fui con mis sobrinos y ¿qué película había? Gru, mi villano favorito. Es curioso, ¿no? Los malos son los buenos, los interesantes, los que en el fondo no son tan malos, porque se parecen mucho a nosotros y en el fondo está bien que seamos un poco así mezquinos, ruines, egoístas, porque lo hacemos pues por nuestro capricho, ¿no? Por nuestra alegría y por la de los nuestros, y no está tan mal, ¿no? Al final Gru es padre de familia, es un villano terrible, pero mira, busca el bien al menos de su pequeña comunidad. No está tan mal ser ese tipo de malos. Pero esto es un reflejo cultural de algo que ya está habitando en nuestros corazones desde hace muchísimo tiempo. Y es que debemos tener cuidado con nuestros modelos, porque nuestros modelos nos moldean. Aquellas personas a las que prestamos atención, sobre las que ponemos nuestra mirada, nuestra devoción, nuestros ídolos, nuestros héroes o nuestros villanos, terminan moldeándonos. Aquella vida a la que yo aspiro termina moldeando mis deseos y reduciéndolo a algo muy pequeñito. Aquella persona a la que yo presto una atención absoluta termina teniendo un lugar en mi vida muy, muy importante. Y la pregunta que yo me hacía con respecto a este texto es, ¿a qué relaciones e influencias me estoy exponiendo? ¿Qué personas tienen peso en tu vida? ¿Qué voces tienen peso en tu vida? ¿A quién estás siguiendo? ¿Quién es tu maestro? Tú puedes decir, Jesús es mi maestro. Puedes decirlo, pero no estar caminando el camino de tu maestro. No estar siguiendo los pasos de tu maestro. ¿Sabes? Todos elegimos voces que nos guían, que nos influencian, a las que prestamos atención.
Todos elegimos modelos, ídolos, referencias, ejemplos, y las voces que nosotros escuchamos, los modelos sobre los que ponemos nuestros ojos, terminan moldeándonos a nosotros. Terminan teniendo peso en el día a día de nuestras decisiones, en acciones muy concretas. Por eso tenemos que tener cuidados y somos tú y yo responsables de aquellas personas a las que escuchamos, de aquellas personas a las que damos autoridad, de aquellas personas en las que ponemos nuestros ojos. Porque si caminamos en ese consejo, si nos encontramos en esos caminos de forma cotidiana, si nos terminamos sentando en esas mesas, acabamos convirtiéndonos en ese tipo de personas. Y este salmo nos va a mostrar que esto tiene consecuencias terrenales y eternas. Terrenales, fíjate lo que dice el texto un poquito más adelante. Estas personas son como el tamo que arrebata el viento. Las personas que se dejan influenciar, que se dejan guiar por pecadores, por cínicos, por personas que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, se terminan pareciendo a ellos. Es decir, terminan siendo personas que son como tamos que arrebata el viento. No tienen raíces, no tienen profundidad. Son guiados y movidos por lo que siento, por lo que pienso, por lo que las circunstancias dictan, por lo que otras personas me obligan a hacer. ¿Nosotros queremos ser este tipo de personas? Y sin embargo, ¿cuántas veces somos este tipo de personas? Las consecuencias de caminar en estos caminos, de escuchar estos consejos, de sentarnos en estas mesas, es ser personas sin raíces, como el tamo que arrebata el viento. ¿Y sabes para qué sirve un tamo? Tristemente para muy poco. Dejamos de ser un árbol que bendice, que da fruto y que da sombra para los demás y nos convertimos en un tamo llevado por el viento. Eso en la tierra. Pero además hay consecuencias eternas de esto. El texto dice, no se levantarán, estos que están ahí sentados, no se levantarán en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Llegará un día donde las personas que hayan construido sus vidas, mirándose hacia adentro, mirando su ombligo, en búsquedas egoístas, queriendo satisfacer sus deseos más básicos, sin conciencia de eternidad, sin amar a Dios, sin amar al prójimo, sin llamar a lo bueno, bueno y llamando a lo malo, bueno, es decir, sin vivir una vida recta ante el Señor, llegará un día donde estas personas que durante la vida fueron tamos, la vida terrenal fueron tamos, llevados por el viento, eternamente no podrán levantarse, porque no tendrán raíces, porque no beberán de la fuente de vida, porque no habrán sido personas que hayan construido su identidad en Jesucristo. Y si tú y yo no construimos aquí y ahora nuestra identidad en Jesucristo, esto tiene consecuencias eternas para nosotros. Esa pequeña muerte que experimentamos diariamente, esa insatisfacción, esa desgana, esa tristeza, tiene una consecuencia eterna. Sin embargo, hay otro camino. Gloria a Dios. Si no, esta sería una mala noticia únicamente. Y es el camino de la sabiduría. Feliz, alegre, pleno, el que medita en la ley del Señor, en la palabra de Dios. Y me gusta la palabra que se emplea aquí, meditar. Cuando en hebreo leemos la palabra meditar, escuchamos la palabra rumiar. ¿Qué es rumiar? Masticar, degustar, ingerir. Es el ruido que hace un oso, un león sobre su presa. Está masticándola, está rumiándola. Deuteronomio 17 y 19 dice, esta copia, la ley, la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días
de su vida. Este salmo está entroncado en esta tradición. La ley, la palabra de Dios siempre estará a nuestro alcance. Esta es una promesa de Dios que hoy tú y yo experimentamos. Y la meditará, la leerá, la rumiará, se alimentará de ella día y noche. El Proverbios 28, 18 dice, felices o dichosos son los que obedecen, los que viven poniendo en práctica la palabra de Dios, la ley de Dios. Entonces este salmo nos está diciendo, hay otro camino. Ese otro camino pasa por meditar en la palabra de Dios de día y de noche y encontrar en ella nuestra delicia, nuestra alegría, nuestra plenitud. Y aquí tengo escrito defensa, defiende la meditación en la palabra, Jonathan. ¿Cuánto necesitamos defender, hacer una apología, una puesta en valor de la necesidad que tenemos de meditar en la palabra? Y aquí hay una torpeza en nosotros, o estamos rotos, estamos quebrantados. Porque cuando hablamos de meditar en la palabra, probablemente dices, uy, voy a desconectar. Porque lo que me va a decir Jonathan ahora es que lea la Biblia todos los días. Y eso ya lo sé. Te voy a decir eso, pero es algo un poquito más profundo. No sé si consigo transmitirlo, pero estamos rotos cuando pensamos que meditar en la palabra es cumplir con el hábito de leer sencillamente y de codificar una información que está en un libro llamado Biblia y así cumplir nuestro plan de lectura anual. Es mucho más que eso es solamente una herramienta. Si tú y yo creemos que Dios es amor, que Dios está lleno de gracia y de favor, ¿quién no querría pasar tiempo con alguien así? Imagínate que me dices, mira, mi compañero de piso es excepcional. Es la persona más agradable que he visto en mi vida. Es servicial, es amoroso, es cariñoso, es inteligente, lo tiene todo. Pero cuando escucho que abre la puerta para pasar por el pasillo, rápidamente me meto en mi habitación y me escondo de él. Cuando me invita a cenar, lo rechazo y le pongo una excusa. Cuando me invita a dar un paseo, digo que estoy muy ocupado, que tengo que ir a trabajar. ¿Alguien haría eso con su compañero de habitación, de cuarto, ¿verdad? De casa, si fuera tan excepcional? Nadie haría eso. ¿Querríamos qué? Pasar tiempo con él, ella. ¿Os habéis encontrado con alguna persona así en la vida? ¿Con la que queráis pasar mucho tiempo? Porque es fascinante, ¿os ha pasado? Los maridos y las mujeres deberían ahora levantar las dos manos, si no van a haber represalias. Si eso es una sombra lejana y torpe y muy pequeñita de quién es Dios, ¿cómo es posible que nosotros diciendo, sí, Dios es precisamente un Dios lleno de gracia, lleno de amor? ¿Cómo es posible que digamos eso y no queramos pasar tiempo de intimidad, de relación, de risas y de lágrimas, de devoción con Él? No es posible. He defendido bien, ¿no?, la meditación en la palabra. Este salmo habla, es precioso, este salmo habla de que será feliz y que es feliz aquel que es como un árbol, ¿no? Pero no dice, esto es algo inmediato, esto sucede así, de la noche a la mañana, Federico, lo pides y lo tienes. Este salmo no nos evita entender que hay un proceso que debemos recorrer hasta llegar allí. ¿Quién quiere ser como un árbol? Pregunta trampa, ¿eh? Porque ¿qué implica el proceso de ser como un árbol? Vosotros sabéis, nosotros tenemos olivos en Mallorca que están plantados y vivos desde que Jesucristo caminó sobre la faz de la tierra.
¿Somos conscientes de esto? Que han visto pasar imperios, lenguas, culturas, guerras. Y ahí siguen. Es decir, un árbol no es una cosa precisamente que aparezca y desaparezca. O al menos este tipo de árbol, ¿no? Hay un proceso que debemos vivir para transformarnos en ese árbol. Nosotros queremos ser el árbol, pero no queremos vivir el proceso necesario para volvernos ese árbol. Tus hábitos cotidianos importan. Lo voy a repetir. Tus hábitos cotidianos tienen un impacto eterno. ¿Quién eres ahora? Es resultado de quien has ido siendo minuto tras minuto durante los pasados años que has vivido hasta este momento. A todos los efectos. Psicológico, físico, de salud, de relaciones. Tus hábitos tienen un gran impacto. A veces creemos que no, bueno, esto es algo pequeñito, este es un pequeño hábito, esto es algo que nadie ve, esto es algo que no tiene un gran peso. En la suma total de nuestros hábitos, sí tiene un gran peso y una gran consecuencia. Y hay un autor que dice lo siguiente sobre los hábitos. De hecho, es un libro que os recomiendo leer, se llama La pirámide de la sabiduría. Dice así. Él reflexiona sobre que la enfermedad en el alma, en nuestras vidas, y que es una pandemia global que todos experimentamos y más en Occidente, es resultado de un exceso de superficialidad y que nuestras vidas en sus hábitos cotidianos son muy superficiales. Nuestros hábitos son muy superficiales, no tienen raíces. Y dice así, nuestra vida está saturada de superficie y vacía de profundidad. La meditación implica tiempo, que decimos que no tenemos, pero si vamos al tiempo que usamos en el móvil, salimos mentirosos, ¿verdad? Implica constancia, determinación, silencio y profundidad para llegar al centro de nosotros. No hay nada más difícil que meditar. Y meditar en la palabra no es algo sencillo. Porque basta que lo intentemos para que vengan los pensamientos, la lista de la compra, los quehaceres, las preocupaciones, las ansiedades. O si no vienen, vamos nosotros al móvil, a las actualizaciones, a los estados, a ver si me han puesto el corazón o no. Somos torpes para meditar. Pero la palabra enseña que la plenitud de una vida se logra a través de la meditación constante en la palabra de Dios. Cotidiana. Cuando tengo ganas y cuando no tengo ganas. Cuando experimento grandes cosas al leer la palabra y cuando no experimento nada o no entiendo lo que estoy leyendo. ¿Sí? Cuando la palabra me anima, gloria a Dios, la palabra hoy me ha animado. Y cuando la palabra me confronta. Solo una vida expuesta a la palabra de Dios, como al aire que respiramos, como al alimento que ingerimos, como al descanso que necesita nuestro cuerpo. Solo una vida expuesta de esa forma a la palabra de Dios puede ir transformándose poco a poco en un árbol con raíces profundas. Y esta es la imagen a la que estamos llamados todos. Ya estoy casi concluyendo. Pido que pienses en estas imágenes. Es un árbol con raíces junto a las corrientes. La vida cristiana sabe que su vida viene de Dios. Tu vida y mi vida provienen de Dios. La vida cristiana es una vida por fe y no por fuerza humana, no por obras. Muchas veces nosotros nos cansamos porque vivimos en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia voluntad, en nuestras propias ganas, en nuestro propio empeño. El árbol no depende de sí mismo para vivir. Depende
de corrientes de aguas constantes que lo alimentan. Tú y yo debemos saber que tenemos raíces ancladas en la palabra de Dios que nos alimenta constantemente. Que todo lo que hay en nosotros, todo lo bueno que hay en nosotros, no es gracias a ¿quién? A nosotros. Es gracias a Dios, porque solamente Dios es un Dios de vida. Por eso Él es exclusivo en esta imagen. Solamente Él es agua. Nosotros somos árbol que se alimenta, que bebe de esa agua. Hoy es un día para decir, Señor, yo reconozco que necesito ser un árbol anclado, con raíces puestas en ti. Que todo lo bueno viene de ti y me abro a recibirlo, me abro a acogerlo y a que eso empiece a alimentarme, a alimentar mi interior, a alimentar mis raíces que muchas veces se secan, a darme vida, porque solo hay vida en Jesús. Segundo lugar, es un árbol que da fruto, que multiplica. Y esto es interesante porque nosotros a veces queremos una vida cristiana para que esos frutos nos los comamos nosotros, ¿verdad? Disfrutemos nosotros de los beneficios de la vida cristiana. ¿Pero acaso el árbol se come sus frutos? No. El Señor te ha dado dones que no son para ti, sino que son para dar, para servir a los demás. Una vida cristiana es una vida que la vida que recibe de Dios la transforma en frutos, que multiplica y que entrega. Es como un árbol que tiene las hojas perennes, que bendice, que tiene esta sombra sobre la cual los propios animales pueden refugiarse. Nosotros estamos llamados no a ser árboles llenos de vida para nosotros mismos, sino a fructificar para los demás, a ser sombra para el cansado, para el que está sufriendo calor, para el que está en una situación de necesidad. La vida de Dios es para darla. Y finalmente dice, y este árbol prosperará. Nosotros estamos llamados a vivir prosperando, dando a los demás, entregándonos por los demás. Me gustaría invitar al grupo de alabanza que pudiera pasar y me gustaría invitarte a ti a ponerte en pie y vamos a terminar con una palabra de oración. Y quiero orar por distintos motivos. Te los voy a proponer y tal vez tú puedas identificarte con unos o con otros. Quiero orar por ti que estás buscando plenitud. Si tú estás buscando plenitud, si tú estás buscando felicidad, si tú ansías el camino de la plenitud, del bienaventurado, pero reconoces que a lo mejor estás estás buscando en el camino equivocado, hoy es un día de buena noticia para ti, porque Jesús es ese camino y tú puedes volver atrás en tus pasos y emprender el camino de Jesús. También me gustaría que aquellas personas que a lo mejor han entendido ya que Jesús es el camino y que quieren meditar más en la palabra, puedan entender que esa meditación, que ese rumiar, no es adquirir media información, sino es conocer a Jesús como la verdad, conocer a la palabra de Dios viva. Si tú ya sigues a Jesús, pero a lo mejor no tienes una relación viva con la palabra de Dios, mi oración es a que el Señor se revele a través de su palabra como vida de Dios para tu vida en esta tarde. Y también quiero orar por aquellas personas que están tristes, angustiadas, abatidas, que necesitan experimentar el consuelo de Dios de forma real en sus vidas. La plenitud en la vida no es la ausencia de tristezas y de dificultades, sino saber que el consuelo, que el ánimo y que la vida verdadera vienen de parte de Jesús. Si hoy estás triste y angustiado, puede que las dificultades no cesen, pero sí puede que hoy encuentres tu deleite y tu plenitud en Jesús.
que está por encima de cualquier dificultad y complejidad que estés viviendo. Vamos a orar y vamos a buscar juntos a Dios.